Saludos amigos, hoy miércoles 25 de junio de este 2014. Bueno, ya está. Primero lo había hecho el alter ego más activo de la sociedad civil y anti-peledeísta, Juan Bolívar Díaz. Ahora lo hace la verdadera mentora desde el punto de vista ideológico. Rosario Espinal dice hoy en su artículo que no debe modificarse la Constitución para cambiar ya el concepto de limitación a la reelección que se ha establecido y que eso debe ya mantenerse, y que por tanto la opción le queda abierta a Leonel Fernández. Eso es lo que ella confiesa Juan Bolívar. Así que por ahí debe haber lloriqueo, que eso no tiene nombre. Miren, o a cualquier otro, dicen ellos que la antorcha la quieran rodar, la antorcha de sucesión en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero lo cierto es que se dan ya por vencidos, porque dicen que la oposición, y particularmente el PRD, no tiene opción presente ni futura inmediata para poder desplazar al PLD del poder, al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Miren, nosotros queremos celebrar la decisión que finalmente adoptó la Cámara de Diputados ayer de aprobar el contrato con el consorcio que encabeza Odebrecht para erigir dos centrales térmicas a carbón de 340 casi megavatios cada una en la provincia de Peravia, en el sector La Catalina, porque esa decisión ya termina con el último obstáculo que quedaba para que la gestión de búsqueda y armado de la estructura financiera de este enorme proyecto, un proyecto que supera los 2.000 millones de dólares, pueda continuar y materializar rápidamente. La obra está prevista que se ejecute en 36 a 38 meses, porque las plantas a carbón demandan de todo ese tiempo. Además, acuérdense que como es una central gigante de producción de energía, va a necesitar, como es lógico pensar, un puerto carbonero, o sea, un puerto que se va a construir contigua a las dos plantas, para allí mismo también levantar un solar de almacenaje de carbón mineral, descargar y almacenar y desde ahí transportar por correas transportadoras enormes cantidades de carbón mineral a las plantas que se van a construir. Las plantas van a ser operadas por una estructura privada que va a contratar el gobierno para no caer en las debilidades que cayó la Corporación Dominicana de Electricidad cuando tuvo a su cargo la operación de las dos centrales a carbón, Itabo 1 e Itabo 2, que pasaron varios años procesando Bunker C, porque las calderas estaban preparadas para, en caso de que no apareciese el carbón, procesar Bunker C. Lo mismo, los diseños de las plantas a carbón acostumbran, por situaciones de previsión, están listas para quemar Bunker C, que es el petróleo, es igual que el petróleo, pero es el petróleo que ya le han sacado los combustibles blancos y solo le queda poder calórico quemándolo, ya le han sacado todo lo que es derivado, y entonces, pero queda el poder calórico del petróleo mismo, que es la misma estructura oscura que ustedes conocen, pero ya sin los derivados blancos, como se llaman, gasolinas, de gasoil y demás. Bien, la situación es en particular importante porque ahí mismo, muy cercano a Catalina, existen las principales instalaciones de recepción y almacenaje de gas propano del Estado. Y un poco más abajo, en Jaina,
están las instalaciones de la Refinería Dominicana de Petróleo para recibir los combustibles blancos y una parte de GLP, pero la mayor parte de GLP, o sea, de gas licuado de petróleo, se recibe allá en Azua, en el puerto de Azua. En San Pedro de Macorís, en la cercanía, un poquito más abajo, está otra planta de recepción de gas licuado de petróleo del sector privado que se le concedió a Ramoncito Báez y a Guaroa Liranzo, y que no se sabe cómo fueron a parar a otras manos. No se sabe si ellos siguen siendo o no interesados en eso, porque no se ha dicho que sus acciones hayan pasado al Estado. Bien, lo que queremos decir realmente es que desde Catalina, o sea, en Peravia, hasta San Pedro de Macorís va a estar depositada toda la capacidad de almacenaje, de recepción y almacenaje de derivados de petróleo, de carbón y gas. Porque acuérdense que también ya está operando un puerto carbonero en Jaina, que es el que alimenta a Itabo 1 y Itabo 2. Precisamente ayer, nuestro reluciente ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, advertía que el país corre un alto riesgo al concentrar tanta capacidad de almacenamiento en esa sola zona, pero también decía algo más. O sea, toda nuestra capacidad de almacenamiento está ahí, en un solo sitio, en el sitio precisamente más abatido por los ciclones de que recorren el Caribe y todo tipo de tormentas. Pero hay algo más grave aún, y es que la capacidad total de almacenaje, de recepción y almacenaje de la Refinería Dominicana de Petróleo solo alcanza para 7 días de combustible. Este país solo tiene capacidad para almacenar 7 días de consumo nacional de derivados de petróleo. Y digamos que 15 días de GLP, porque combinando a la planta de recepción de Azua que tiene el Estado con la del sector privado que está en San Pedro de Macorís, que es un poquito más allá de San Pedro, entonces teníamos 15 días. Y una sola empresa receptora y procesadora, porque el gas natural se transporta en un estado distinto al que se almacena, de gas natural ahí en Boca Chica, también en la costa este, costa sur, hasta bajar a Boca Chica, que esa es de AES Power, una empresa norteamericana, una de las 108 grandes norteamericanas que procesan combustible y energía. Esa empresa solo puede, si tuviera todo el almacenaje cubierto que ella dispone para 25 días de gas natural. Evidentemente muy riesgoso. Esa situación no es de ninguna manera aconsejable, hemos sido muy dichosos, la Virgen de la Altagracia ha estado siempre acompañándonos y ha impedido que se paralice el país, porque les advierto que si se le ocurre a uno de esos ciclones pasar, si agarra la pequeña extensión que va de Jaina a Peravia, se nos queda inutilizada prácticamente toda la capacidad de recepción y almacenaje de derivados del petróleo y también de recepción de carbón mineral. Porque como vamos a construir esas 2 centrales allá en Peravia, de carbón mineral, estamos metiendo todo en la costa sur, nada en la costa norte, nada que diversifique los riesgos. Entonces, ese llamado de atención del señor Pelegrín Castillo, nuestro reluciente ministro de Energía y Minas, revela que ya tenemos un funcionario que ha entrado
en conocimiento de las fallas y de las debilidades que tiene la estructura económica del país, esenciales para poder garantizar que la economía dominicana está plantada sobre bases firmes, que no cualquier cosa la puede echar a un lado. Pero volviendo sobre el contrato que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, que no se sabe por qué. ¿Por qué? Pasó semanas, meses pendiente de aprobación. Ese contrato, que lo que hace es darle autoridad ya, porque ya lo había solicitado, lo había firmado el Poder Ejecutivo, darle autoridad al consorcio Odebrecht de gestionar y seguir adelante con el proyecto de construcción de las dos centrales térmicas. ¿Por qué lo dilató tanto? De todas maneras, Odebrecht y el propio Estado dominicano, tomando en cuenta que la obra es de suma importancia para el gobierno dominicano, porque con ello se convierte en un oferente de energía, que por cierto, privilegiada una vez esté disponible, porque la ley de electricidad dice que se le debe dar uso a la energía más barata que esté disponible y despreciar a la que esté más cara. Y esta que se va a producir con carbón mineral, por cierto, carbón mineral colombiano, porque la característica para que fueron diseñadas las calderas de las dos centrales es para procesar carbón mineral colombiano, una de las minas más abundantes del mundo, que suple a muchísimas regiones. Ese carbón mineral podrá poner la energía entre 6 a 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Pudiera ser menos, pero el Estado, como va a tener que pagar una inversión altísima, 2.000 millones de dólares, procurar también algún tipo de reposición de capital en todo esto, suponemos nosotros la pondrá a disposición de la distribuidora, que son suyas también, a unos 8 centavos de dólares. Pero, como quiera que sea, será la energía más barata que se oferte. Por eso nunca vamos a entender que los señores de AES Internacional, que son los propietarios de los minas 5 y 6, estén diciendo que van a ofertar la energía al mismo precio en que está ahora el contrato. Miren, de los contratos de suplidores, de generadores al sector distribuidor, el de AES en los minas es el más barato, está entre los 10 a 12 centavos de dólar. Pero dicen que ahora que lo van a convertir, esa central que produce 210 megavatios a ciclo combinado para procesar gas natural y llevarlo a 260, van a ofertar lo mismo. Eso fue una parte del Acuerdo de Madrid, eso vence en el 2016 ese contrato. Le dieron 15 años del 2003 hasta el 2016. La pregunta es la siguiente, ¿y no debió, si se va a procesar con gas natural, revisarse ese contrato para que la energía que se obtenga de él sea más barata? Yo no sé, me imagino que lo habrá obtenido de alguna manera el CDE, que por cierto le extiende por 6 años más de la vigencia del contrato a AES, ahí en los minas. Lo que quisiéramos saber es a qué precio. Y le garantizar, por cierto, la compra de toda la energía allá. Lo que quiere decir que hay que comprarla y ponerla en línea. Es exactamente la garantía que se le dio a los señores de Cogentrix, que vamos a tener que soportarlo hasta el 2020, y ahora quiere que le den 10 años más, para que sea hasta el 2032, para así ellos de que garantizar la inversión de 40 o 60 millones de dólares en un gasoducto, de poder chuparse al Estado con 4.8 millones de dólares mensuales para tener apagado a Cogentrix. Luego ellos piden que abramos bien los ojos y estemos alertas acerca de todas estas cosas,
que lucen ser de esas que nos han esquilmado por mucho tiempo. Y que lo único factible que uno ve que tienen algún tipo de soporte político a su servicio, porque no puede ser que estén pasando estos acontecimientos. Buenos días, don Orión. Buenos días, buenos días. Saludos, amigos, saludos. Bueno, el tema este de que solo tenemos 7 días de almacenaje, y además la mayor parte de las instalaciones en la ruta, de las instalaciones de recepción de combustible en la ruta de los ciclones, como que no bien. Eso hay que ver qué vamos a hacer. Sabes que hace como varios, 5 u 8 años, a mí me solicitaron para hacer una exposición sobre eso, y yo dije exactamente lo mismo. Lo sorprendente de esto es que eso se sabe hace muchos años. Yo lo tengo escrito ahí en mi trabajo. Sí, es sí. el mismo diagnóstico. Cada vez que hay un proyecto para la zona norte de ese tipo, como que se cae. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Manzanillo nunca ha podido hacer un puerto de eso? Para la instalación de plantas y también para la recepción de combustible. Te cuento una historia. Eso Standard Oil y Texaco le presentaron a Balaguer una propuesta de construir una terminal exactamente igual que la refinería dominicana de petróleo en Puerto Plata. Ahí están los solares todavía. Ellos, lo primero que pasó es que llevaron la comunicación a Palacio y estuvo un año de pasar del despacho del ministro de la presidencia al despacho de Balaguer, estuvo ahí congelada un año. Tuve yo que intervenir, que era analista del presidente Balaguer, aunque Juan Bolívar no lo cree, y le hice saber eso al presidente, y el presidente mandó a buscar la comunicación, y mandó a buscar, me pidió a mí un guardia, fue a mi casa, en Arroyo Hondo, para que le buscara al administrador de Exxon, que estaba de vacaciones un sábado, estaba de vacaciones en el interior, para que el lunes a las 9 de la mañana estuviera en Palacio. El hombre fue y le llevó la carta, la famosa comunicación, porque la tenía ahí. Y Balaguer ordenó que se hiciese, que el proyecto caminase. ¿Sabe lo que hizo Refinería? Que compró un solar en Puerto Plata, exactamente al lado de donde ya tenía reservado Texaco y eso, el plan de la terminal, para decirle al país y al gobierno. Por eso fue Shell Petroleum, era para impedir que conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, que fueron los que acordaron eso, para que no se hiciera. Todavía está el solar ahí. Refinería tiene un solar allá en la costa de Puerto Plata. O sea que bueno, los intereses, como tú dijiste. Bueno, la noticia hoy que también atrae la atención de los primeros lectores, oyentes y televidentes del país en la mañana, es la dada por la Embajada de Haití durante una rueda de prensa, que posiblemente esa rueda de prensa es una reacción a la indignación que causó en sectores nacionales, religiosos incluso, que respaldan todo lo concerniente a la nacionalización administrativa de una gran población de residentes haitianos en la República Dominicana, como es la Compañía de Jesús y sus varias instituciones vinculadas con el seguimiento al tema migratorio, que señalaron que la clase política de Haití ha abandonado a sus nacionales en la República Dominicana porque están inmersos en la campaña política, campaña electoral, primero para las elecciones en octubre legislativas y después en el 2016 presidenciales en Haití. Y que el tema de la inmigración y del programa de regularización y de todo lo concerniente a la migración haitiana a la República Dominicana no está en la agenda de prioridad de las élites políticas haitianas. Inmediatamente la lectura que se dio en círculos periodístico dominicano, mediático, con editoriales, con comentarios, es de que a Haití no le interesaba el éxito del plan de regularización porque le quitaba su principal lanza de discurso hacia el exterior. Ah, caray. Es decir, ahí si eso se resuelve, bueno, pues ya se resolvió. Entonces no, para poder estar en todos los ámbitos de discusión, en organismos multilaterales, en organismos relacionados con
derechos humanos en país, atendiendo concitando la atención también de gobiernos y atención bilateral, pues tenía que mantenerse el conflicto en la República Dominicana. Así se interpretó de esa primera declaración del embajador Frisinea de que la Cancillería Dominicana no había otorgado permiso de ingreso al país de 40 funcionarios haitianos y un lote de equipos para ellos participar en un programa que ya habían diseñado para identificar, es la expresión más coherente, identificar a sus nacionales que podrían estar involucrados en el programa de regularización migratoria. La Cancillería respondió en un término diplomático muy elegante de que le estaba dando todas las facilidades que pudiera requerir la parte haitiana respecto a ese tema. Y ahí quedó la cosa, porque el embajador Frisinea dijo que hacía un mes que habían entregado eso y que no le habían dado noticia. La Cancillería desmintió eso. Lo hizo, repito, en una forma elegante para evitar una digregación del tema. Pero la parte importante viene cuando la Compañía de Jesús señala que desde el exterior el gobierno haitiano recibió suficiente dinero y suficiente tecnología donada por la cooperación internacional para ese programa de identificación de sus ciudadanos, no solamente en territorio haitiano, sino los que están en calidad de indocumentados o de residentes irregulares en la República Dominicana. Cuando se dijo eso, en la rueda de prensa no se desmiente en ningún modo eso, sino que simplemente ante la presión que se ha ejercido también la comunidad internacional, especialmente donantes como Venezuela, los Estados Unidos, que no ven que han dado el dinero y no ven que la cosa camina más allá. Entonces el gobierno haitiano, su Cancillería y fundamentalmente su embajada en la República Dominicana, anuncian que dentro de un mes van a iniciar un programa de identificación, de entrega de documentos a sus ciudadanos, que no va a ser gratis. Ellos establecen un precio de 2.500 pesos. Hay que recordar que la Compañía de Jesús dijo que la cooperación internacional y las autoridades haitianas habían acordado que en virtud de esa donación que se le hizo al gobierno haitiano, se iba a establecer un paquete de documentos que los haitianos podían proveerse, que incluía la cédula de identidad, en orden mejor el acta de nacimiento, la cédula de identidad y el pasaporte por $50. Pues dice la embajada haitiana que eso no va a ser posible, que va a ser 2.500 pesos, pero posiblemente solo sea para obtener una copia del acta de nacimiento, que es la identificación básica que requiere, y posteriormente que se la busquen como pueda con el trámite que se requiere en la República Dominicana. Fíjense, un dato interesante. La embajada sitúa que va a proveer a 300.000 ciudadanos suyos en la República Dominicana de documentos. Que son ilegales. Fíjese la magnitud del problema. Porque usted tiene que calcular si hay 300.000 personas que carecen absolutamente de documentos, ciudadanos haitianos, indocumentados. Imagínense la parte que tiene documentos mínimos, porque no todos están carenciados de documentación requerida. Estamos hablando de muchas personas que van a obtener su residencia temporal o permanente, estudiantil o laboral, e incluso la naturalización en la República Dominicana. Yo quisiera llamar la atención mucho de cómo el gobierno haitiano está manejando esta situación, que ha sido siempre, por los siglos de los siglos nos ha manejado en términos políticos en eso. Se victimizan, salen con las órganas vacías a nivel internacional, la claque política, las élites políticas se aprovechan de esta situación, desintoxican, para decirlo así, en términos de gobernanza, su medio con una migración desordenada a la República Dominicana, único lugar donde pueden ir en el planeta, en forma desordenada me refiero. Entonces nosotros somos el receptor de problemas muy graves, en todo, no solamente económicos, laborales. Para dar un dato, y tenemos aquí unos economistas que están esperándonos en la sala de entrevista,
la degradación del salario en la República Dominicana fundamentalmente está impactada por dos razones. Una es la actitud empresarial de mantenerlo congelado por los siglos de los siglos, y la otra es la mano de obra barata que proviene de un desorden migratorio. Desorden migratorio que se aprovecha una clase empresarial dominicana, especialmente en los sectores de la agropecuaria y de los servicios, de la construcción, y degradan el salario dominicano al punto tal que ya no se puede hablar de inflación propiamente dicho, sino de degradación del salario, es decir, de la incapacidad del dominicano trabajador para poder adquirir los productos esenciales de su vida con el salario que devenga. Así están las cosas y nos alegra mucho, no el anuncio, que no lo creemos hasta que no esté, no se vea en vigencia y se vean las filas de ciudadanos haitianos en los consulados, en los 4 o 5 consulados haitianos en la República Dominicana, sino la confesión de la Compañía de Jesús, de que los dominicanos no somos ratones de ferretería en este tema, sino que hay una parte que actúa de manera beligerante, con criterio de hacer daño a un proceso en el que la República Dominicana está invirtiendo más de 1.000 millones de pesos, digamos que está destinando para resolver un problema internacional que tiene la República Dominicana y humanitario para Haití. Y el embajador, nuestro apreciado amigo el señor Frisinea, afirma, confiesa, admite que el gobierno haitiano va a obtener una cantidad determinada de dinero con esas gestiones de entrega de documentos que va a hacer. Y dice que lo necesita. Dos cosas. Después de esto yo le quiero decir, y además dice que necesita el dinero, pero admite que se va a obtener un dinero que en círculos económicos locales se estimaban en 3.000 millones de pesos si completaban el proceso de identificación de sus compatriotas. Pero pongan que sean también 1.000 millones. Nosotros por un lado destinamos 1.000 millones a regularizar una situación y ellos obtienen 1.000 millones a causa de la situación que genera el desorden migratorio, porque de lo que estamos hablando, porque ya el chantaje del racismo, xenofobia y pendejadas de esas, de lo que se está hablando es de control migratorio. Entonces, en la prensa de hoy aparece también una declaración del comando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Dominicanas, cabezada por su ministro de Defensa, que señala que el muro de la frontera, las Fuerzas Armadas se erigen como el muro en la frontera. Nosotros decimos que debe ser de manera simultánea las dos cosas. Regularizamos a los ciudadanos haitianos o de origen haitiano que estén en la República Dominicana en situación de irregularidad en frente a la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, pero al mismo tiempo imponemos control en la frontera. El ministro de la Defensa, el almirante Silfrido Párez Pérez, ha señalado que unos cerca de 200.000 ciudadanos haitianos han sido devueltos, porque quien deporta es migración, fíjense bien, devueltos, o sea, en el área de control militar de la frontera de los 360, 380 kilómetros, pues se devuelve la gente ahí mismo. 389.000, 389, 400 kilómetros. Casi 400 kilómetros en el hilo recto terrestre, desde Pedernales hasta Montecristi. Bueno, ahí se han devuelto, no deportado, porque el país no está deportando a nadie, devueltos, creo que son 200.000 haitianos que señaló, 200.000 ciudadanos haitianos. Pero yo creo, y de verdad que el gobierno dominicano debería expresar mayor voluntad política de control de la frontera, de expresión de autoridad en la frontera, con 1.600 hombres, de incremento de las tropas que en esas funciones de custodia del hilo fronterizo puedan ser dotados, puedan ser trasladados a ese lugar en las condiciones técnicas, en las condiciones de equipamiento adecuadas para tener un control definitivo. El CEFRON tiene los equipamientos, sí. El asunto está en que solo son 1.600 hombres, bueno, y que solo alcanza para 1.600 hombres. Dos cosas rápidamente. La primera es que no hagamos de todo un yun-yun.
Ahora, ¿dónde que está Zobeida? ¿Qué hizo Zobeida? La señora Zobeida Félix Morel. La justicia tiene que tener más, quizás porque yo provengo de ese ambiente de hace mucho tiempo, el Ministerio Público y la justicia y todo el ensamblaje judicial tiene que darse a respetar, tiene que haber un respeto, no puede todo ser una chercha, una feria, un tuiteo, una cosa de esa. Ahora resulta que ¿dónde está esta señora? Bueno, esa señora está donde debe decir que está el juez de administración de la pena, tiene su nombre. ¿Dónde está? Si no cumple, pues otra vez para la preventiva. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a estar atrás de ella, cayéndola atrás, de qué ropa viste, qué carro se monta, qué vecino tiene, qué esto. Bueno, para eso nosotros, los contribuyentes, pagamos a un juez que está a cargo de la administración de la pena. Todo un sistema judicial. No, el juez que está a cargo de ella. Sí. Ahora resulta que vamos a averiguar con qué cartera anda, que qué es esto. Eso es poner de mojiganga a la sociedad dominicana. La verdad es que ponernos de mojiganga a la sociedad dominicana. Lo otro es que el Ministerio Público también tiene que dejar de ser más cherchoso. El Ministerio Público tiene que respetar al que persigue. Miren qué tan difícil es la administración de justicia. El Ministerio Público persigue a un posible infractor de la ley, pero está obligado a respetar sus derechos. No solamente sus derechos procesales, sino su dignidad, sus derechos constitucionales y demás. Entonces, yo lo digo a propósito de una sentencia de la Corte de Apelación, en la que archiva un expediente con la magistrada procuradora fiscal y la juez Cristo, ¿qué se llama? Eso es el resultado de la chercha. El que lo archiven o no, eso es absoluta prerrogativa de quien lo hizo. Y hay lo que le llaman las vías de derecho. Usted no le gustó, bueno, buscará una vía de contestar esa decisión. Lo que yo no quisiera es que todos los días nos tengan en una chercha, en un tuiteo. El Ministerio Público se expresa por dictámenes, en audiencia, y hace consideraciones, juicios de valor que tengan que ver con la administración de justicia y no con la persecución del expediente en sí. Usted no va a ver en los Estados Unidos a un fiscal decir, fulano de tal, no, porque es lo que tiene una gente que lo están apoyando por ahí, y aquí nosotros, y nosotros... Estoy mandando Twitter. No, él dice, va a ser a tal día, tenemos suficientes elementos que comprueban su responsabilidad penal, y lo vamos a demostrar ante el magistrado. Pero ni en los Estados Unidos, ni en Francia, entonces, ni en Argentina, ni en Chile. Yo no quiero que nos coloquen a nosotros en perspectiva de que estamos defendiendo tal o cual causa. Lo que estamos diciendo es que el Ministerio Público tiene que terminar con la chercha. Punto. Buenos días, don Mozart. Buenos días, saludos, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Miren, las autoridades haitianas se la siguen poniendo difícil a sus ciudadanos para documentarse. Mientras nosotros aquí dispusimos de medidas que también procura, facilitamos las cosas. Por ejemplo, miren el proceso de cambio de cédula. Cómo se dispuso que eso se hiciera gratis para facilitarle al ciudadano que tenga su nuevo documento, un documento importante, vital, y entonces las autoridades, en consonancia con eso, pues les dan las facilidades a la población para que haga el cambio de ese documento vital. En Haití, sin embargo, para darle un documento, un acta de nacimiento, a un ciudadano, se la ponen difícil. Lo primero es que casi la totalidad de esa gente no tiene documento. Olvídense que ese es un estado, si se le puede llamar así, irresponsable, y por mucho tiempo esa gente no ha documentado a nadie. Fíjense lo que está sucediendo, ahora se pone de manifiesto en la situación actual que vive la República Dominicana, en un proceso de regularización iniciado en forma responsable por nuestras autoridades a partir de una sentencia responsable con la 168.13, y entonces a partir de ahí hemos visto cómo queda al desnudo la irreverencia y la irresponsabilidad de las autoridades haitianas frente a sus conciudadanos. Ahora vienen después de mucha presión, no solo yo le dije el otro día que me agradaba ver al presidente Danilo Medina sumarse al reclamo a las autoridades haitianas de que ayudaran con un proceso que a quien beneficia fundamentalmente es Haití.
a nosotros porque va en procura de quitarnos de encima una carga que nunca debimos tener encima, pero la tenemos, y a ellos porque es al Estado haitiano a quien le corresponde pues tomar las medidas de rigor para evitarle problemas como lo que tienen sus conciudadanos, no solo en la República Dominicana, sino en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, llama poderosamente la atención que ahora hacen una rueda de prensa encabezada por nuestro buen amigo, el embajador haitiano en el país, Frisinea, y anuncian que efectivamente van a iniciar el proceso de entrega de documentos a los haitianos indocumentados, pero que eso se hará a partir de un pago que deben hacer los haitianos. No sin antes reconocer en forma bastante ligerita la cantidad de recursos que Haití, el Estado haitiano, viene recibiendo en euros y en dólares para esos fines, porque lo viene recibiendo desde hace un tiempo, euros y dólares que no se sabe dónde fueron a parar, porque ahora ellos dicen que eso no da, y que como esos recursos no dan, más los 1.000 millones de pesos que ha tenido que disponer, que están aquí, porque eso va a costar el sacrificio adicional del Estado Dominicano para ayudar a los haitianos que están en el proceso de regularización aquí en el país. Y dicen que no hay, le van a poner una cuota. El asunto es que esos haitianos y esas autoridades del señor Martelly ganan como quiera y hacen negocio de todo. El negocio sigue. El negocio sigue. Viene Ban Ki-moon y viene a lo mismo. Ese es el secretario general de Naciones Unidas, que viene el próximo día 15 y ya adelanta uno de los diarios que dentro de su agenda está el proceso de regularización, que viene a hablar con el presidente Danilo Medina. Llamó la atención en ese sentido porque un grupo de representantes de esa colectividad que es las Naciones Unidas lanzó el dardo venenoso de que la República Dominicana necesitaba darle documentos, o sea, colocar en el plan de regularización a todo el mundo, a todos los haitianos residentes, no importa que tengan o no documentos. Esa lanzaron un grupo de gente de Naciones Unidas, y como viene el jefe, el coco mayor de Naciones Unidas para el país, llamo la atención a la población, de que mantenga ojo avisor con relación a esto. Porque no crean ustedes que hemos escapado a la encerrona, ¿eh? Ahí están presentes toda esa gente procurando ver cómo toman por asalto el reglamento que está por conocerse en los próximos días, el reglamento para la ley de naturalización, y donde esa misma gente de Naciones Unidas fue a Palacio en una intentona de ver cómo se involucraba, porque es que son frescos, son atrevidos. Lo que no hacen frente a Estados Unidos, que tienen fila a centenares de miles de niños para expulsarlos, lo que no hacen frente a Estados Unidos, que acaba de redoblar la frontera con su muro y todo incluido con México, lo que no hacen frente a los Estados Unidos, que tienen orden de matar, porque el presidente Obama dio órdenes de que el que penetre y no intempere al pare, que le tiren. Así mismo, hace algunos meses, fíjense todo lo que está aconteciendo en la madre democracia, que es Estados Unidos. Y por aquí tuvo el vicepresidente Biden, y ninguno de estos farsantes de la sociedad civil, ni de esas organizaciones, de esas ONG que cobran a través del Departamento de Estado con la USAID, dijeron absolutamente nada. Entonces viene Ban Ki-moon, qué bueno, lo recibiremos con los brazos abiertos, pero dentro de la agenda está venir a involucrarse en el problema en el asunto del tema de la regularización, que debe quedar claro en el país, porque señores, ese es un plan que está debidamente delimitado, como la ley de naturalización lo dice todo. Vamos a buscar el reglamento en modo alguno puede cambiar el sentido, la esencia de la legislación, para que lo sepan.
Así que cualquier otra cosa es un invento. Es un invento. Pero yo sigo apelando a la población. Ya no apelo a más nadie. A más nadie apelo, porque ya estoy chivo con esto, como se está manejando el asunto. A la población. Porque al final, quienes pagamos los platos rotos es la población. Está pagando porque es a la población a la que le están quitando para darle a los haitianos. Es a las madres parturientas a las que le están quitando camas y atenciones para darse a las madres parturientas haitianas. Es a nuestros escolares que le están quitando aulas y educación para dársela a los haitianos. Es a nuestra gente pobre de abajo a la que le están quitando comida para dársela a los haitianos. Así de sencillo como se oye, pero esa es la realidad. Entonces, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, no nos descuidemos y mantengámonos al lado de Vinicito. Sí, de la familia Castillo y de Consuelo y de todo aquel que ha dado manifestación de responsabilidad frente al tema Castillo Pantaleón. Vamos a mantenernos. ¿Y Diario del 4? Y a Diario del 4. Vamos a mantenernos al lado de esa causa. Al lado de esa causa, porque esa es la causa que debemos seguir todos. Porque somos nosotros los que estamos siendo afectados por esta situación. Vamos a mantenernos ahí todos juntos, sin perderle ni pie ni pisar, como dice la población, al tema de la regularización. Miren, el doctor Franklin Almeida Rancière, un prominente miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, fue un programa de televisión, me parece, o de radio, y entonces ofreció unas declaraciones y cometió el exceso de emitir una consideración y decir, bueno, el expresidente Leonel Fernández, en el caso eventual de que se lance en búsqueda de la postulación para ser el candidato presidencial del PLD, pasaría en primera vuelta. Y además argumentó diciendo que de acuerdo a todas las encuestas, contrario a lo que se ha dicho de la tasa de rechazo del presidente, es todo lo contrario, que Leonel Fernández tiene un liderazgo robusto y que se encamina muy bien, Leonel Fernández. Y además dijo que el tema de la reelección desataría los demonios al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues parece que los demonios se les desataron en contra del doctor Franklin Almeida Rancière, y lo que ha recibido en las últimas horas ha sido fuego graneado y cruzado por parte de la oposición política y de la oposición mediática, que al final de cuentas se juntan. La oposición político-partidaria, ¿verdad? Y la oposición mediática, oposición contra el PLD, se juntan, y entonces está recibiendo el fuego graneado y cruzado de gente que ha procurado ahora descalificar al doctor Rancière por sus consideraciones. Nosotros siempre hemos dicho, señores, y hemos reivindicado que uno de los elementos fundamentales que le ha dado al Partido de la Liberación Dominicana los éxitos que ha estado recogiendo ha sido precisamente su espíritu de cuerpo y su forma de enfocarse en una dirección sin distraerse en fuegos artificiales, sin distraerse en acechanzas y en iniciativas a veces que llegan a prender como candelita al interior de la propia organización, pero que la visión, el liderazgo, un organismo también plantado como el comité político se ocupa oportunamente siempre de apagar esos pequeños fuegos y manchas que se presentan en el camino.
Yo pienso que en esta ocasión el PLD pudiera, como está también posicionado ante la colectividad pública. Cosa que hoy confiesa Como Rosario Espinal. Como lo confiesa Rosario Espinal. Ya lo había hecho Juan Bolívar Díaz. Pienso que el PLD debe continuar en el proceso en el que está orgánicamente. Es un proceso interesante porque es dándole seguimiento al tema del Congreso, del 8º Congreso Norge Botello, donde se delinearon 15 puntos básicos dirigido a colocar al PLD en condiciones de darle respuesta satisfactoria a los requerimientos de la sociedad de hoy, al momento actual. Un momento que lo que requiere es de eficiencia de sus instituciones, y a eso no escapan los partidos políticos. Ya la gente no está en discursos bonitos, en tales o cuales cosas, no está en que quiere estructuras modernas, organizadas, decentes y eficientes, y de gente que se ocupe de la gente. Y entonces yo pienso que el PLD ha ido muy bien porque ha estado ocupándose de tratar de echar hacia adelante esos 15 puntos que fueron mandatorios durante su congreso. Y entonces cuidarse, por ejemplo, de esta andanada que han ahora contra el doctor Almeida, luego será contra otros que osen pues señalar tal o cual posibilidad de candidatura dentro del PLD, porque eso está, ustedes saben cómo son las cosas en el país. Yo pienso que el posicionamiento del PLD amerita de la mayor serenidad y de la mayor tolerancia, y esos fuegos artificiales y ese fuego graneado y cruzado debe quedarse precisamente donde está. Empujos de gente muy desesperada por lo que está aconteciendo en el cuadro político nacional partidario. Dejarlo de ese tamaño. Dice Orlando Gil que esa gente que juega rifa de aguante, Sí. y que no sabe que existe la loto. Sí, así es que al buen amigo Almeida, lo que debe hacer precisamente es ver eso como una manifestación más, una más del estado de preocupación y desesperación que tienen sectores, no solo en el orden partidario, sino de esa sociedad civil y de uno que otro jefe de empresariales del país, muy preocupado por el proceso de desarrollo institucional que continúa, de cambios estructurales que continúan y de situaciones que ya están acabando con el desorden que había imperado antes y sobre el cual se levantaron aquí importantes riquezas en el país, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Finalmente, fíjense que hay que apostar a la eficiencia y a estar junto con la gente. Perdió Espaillá, el dominicano perdió del cubano. Cubano naturalizado. Del cubano naturalizado. Y la colectividad dominicana, pues ustedes saben a quién, al cubano. Sí. Sí. Yo estuve viendo algunos reportes de taxistas, de bodegueros, de gente, de dominicanos. Porque que nuestro compatriota Espaillá despertaba previo a los procesos. Sin embargo, el cubano permanentemente, puertas abiertas, y tocaba a un dominicano y él le abría la puerta y lo escuchaba y estaba en eso. Y le comió los caramelos, porque la gente lo que busca es que le resuelvan problemas y que estén con ellos, que lo acompañen. Ahí está. No es que usted, porque yo soy hijo de un patriota, como acontece aquí en el país, que se han hecho líderes políticos porque son hijos de fulano, de fulana y de gente, esos abolengos. Ahí está. No es así, ¿no? Ya eso no se cultiva así, ¿no? Es con la gente y con el trabajo cotidiano, con el esfuerzo, tomando decisiones, fijando posiciones, siendo responsable, trabajando. Así es que se consiguen el éxito. Así lo consiguió el cubano frente al dominicano, que no hizo lo que debió hacer para colocarse, como queríamos todos acá, en ese importante peldaño
dedicada a la Perdió de un política. cubano que se ocupó más de los dominicanos que ese compatriota. Que se diga la verdad. Lo dejo ahí. Hay muchos ejemplos. Bien, señores, miren, hace unos meses estuvo por aquí una comisión de integración regional, un órgano de asesoría que opera en la Cancillería de la República y que ha organizado el embajador itinerante Miguel Mejía, que es un ministro de integración regional también, que se le ha encargado hacer esa gestión por parte del Estado Dominicano. Pero junto a él estuvieron por aquí el doctor Elías Acosta, el coordinador técnico de la comisión, un hombre de mucha importancia de trabajo investigativo, un cubano que nos ha sido legado, que ha sido de gran provecho. El licenciado Marcelo Puello, profesional, viceministro de Industria y Comercio. Nuestro querido Juan Guiliani Curi, economista, embajador también, itinerante. Y el licenciado Luis Peña, del Departamento Cooperativo del Ministerio de Industria y Comercio. Es un grupo multidisciplinario. Está aquí de nuevo. Y como aquella vez nos anunciaron trabajos que iban a realizar, sería bueno que le pasemos revista a los trabajos de esa comisión. Así que en un momento estamos en la sala de entrevistas.